Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Os traigo nuevos detalles que van surgiendo sobre la desaparición de Can Yaman en las redes sociales, últimas novedades sobre el turco, y también estaremos hablando Serkan Kayoglu, Özge Gürel, Hande Erçel, Burak Özçivit, Elçin Sangu. Así que por favor quédate hasta el final del vídeo, dale like, suscríbete si me escuchas por primera vez, comparte el vídeo, dejando vuestro comentario, activado la campanita, y ahora sí, sin más, vamos a comenzar. Y comenzando con Serkan Kayoglu, actualmente se encuentra con su esposa Özge Gürel en Bodrum, ¿vale? Ya estuvimos hablando en los anteriores vídeos y dijimos que presente estuvo en un evento de GQ Turquía y que los paparazzi nos dio un pequeño spoiler. Hace unos días terminó de filmar una película que se estrenará en enero de 2023 y dijo que está pensando en volver a la serie, lo que probablemente sucederá en los próximos 2 meses. No quiso dar más pistas y solo dijo eso: probablemente tendremos a Serkan en las pantallas de televisión, y con Özge Gürel estará en una serie llamada Sipay, en la que actuará junto a su amiga Can Yildirim. Vamos a hablar de Elçin Sangu. En este fin de año estará muy ocupado para ella. Octubre se estrenará el musical y se ha anunciado su próximo proyecto en televisión. Y el nombre de la serie es The Stickman Cop Adam, que será producida por OGM Pictures y transmitida en Canal Star TV, llamada Peri. Y otro nombre que también están confirmando es el del actor Ergin Aytan, quien actuó en una película que se estrenó en este año en Netflix llamada El violín de mi padre. Y el tráiler, ¿vale? Yo solamente vi el tráiler y habrá lágrimas garantizadas. Simplemente yo no la vi, solamente fue el tráiler, porque sí que tengo Netflix. Es muy buena película. Es difícil para que alguien alcance el nivel de Turquía, pero no siempre logran hacerlo. Y vamos con Hande Erçel. Hande Erçel también se la ha visto saliendo de una reunión. Aquí os comparto la captura. Estuvimos hablando de Demet Özdemir y ahora Hande Erçel. Circulan rumores de que estas conversaciones con su próxima serie, que se grabará para Disney Plus, y ella dijo que también hay noticias de Marie Claire, por lo que podría ser cierto. Ella dijo que tendría conversaciones para su próxima serie, ¿vale? Dijo que no era un buen momento para hablar y que no quería decir mucho, pero rápidamente respondió a una pregunta sobre su sobrina Mavi. Fue la primera vez que habló de Mavi después de que supimos que tenía cáncer. Dijo que está bien y que si Dios quiere se mejorará. Concluyó diciendo una vez más que no es un buen momento para que hablemos, hablaremos en otro momento. Ahora quiero traerles una noticia de Burak Özçivit. Además me habéis estado preguntando muchísimo. Y Burak se dejó ver acompañado de Fariye Evcen, su esposa, y según las noticias ya tiene 5 meses de embarazo. Burak dijo que se tomó un descanso para disfrutar de su familia. Fariye dijo que su embarazo va muy bien. También hablar de Kuruluş Osman. También lo hará haciendo muy bien y que es un récord de audiencia. Dijo que su agenda ahora es solo disfrutar de su familia. Se mantuvo muy ocupado, pero ahora quiere descansar y atender a su esposa y su familia, que está embarazada y también tienen otro hijo, Karan. También dice que encontraron algunos fanáticos y Burak se detuvo para tomarse fotos con ellos. Y ahora unas palabras del propio Burak. Hubo el lanzamiento de una nueva temporada de Kuruluş Osman y después de mucho tiempo podemos viajar juntos, un merecido descanso. Cuando una mujer queda embarazada necesita atención, él tiene que estar ahí, atenderla, ayudarla. Cuando ella queda embarazada, él no tiene que estar pendiente de todo el tiempo. Y ahora vamos a hablar de Halil Ibrahim. Ayer fue fotografiada la nueva colección. Emanet, tenemos una noticia más. O van a salir por aquí. Mirad, como aquí estamos viendo, fue a una nueva colección de fotografías. Y hay una noticia más, que el título reza: el actor principal ha cambiado. Aquí os comparto la captura. Dicen que la audiencia ha bajado, los resultados son alarmantes. En el último vídeo ya estuve hablando de unos días de la audiencia de Manel. La audiencia todavía no es muy buena y la gente pues sigue hablando. La audiencia del día 6 total, que fue un 1,54, en la categoría AB fue un 0,70 y en la categoría ABC1 fue un 0,89, o sea que van bajando cada vez
más. Entonces, estos son dos últimos, son los más importantes y no tocaron ningún punto. El radar del productor debe estar encendido, alerta roja. Entonces, estas fueron las noticias de hoy sobre estos actores. Vamos con Jan Yaman. Todo el mundo está muy preocupado. Hace un rato que he subido el último vídeo informando de esto. Os he dicho que seguramente saldría por las noticias. Ya es así, chicas. Lo están lanzando por todas las páginas web, diciendo que su cuenta de Instagram que simplemente ha desaparecido y que ha dejado a todos los fanáticos sin entender nada. Siguen sin entender nada de todo lo que está sucediendo. Nos dan detalles, dicen que qué pasó, que si se está tomando un descanso, que es parte de una estrategia de marketing. Rosica, no sabemos nada, no es la primera vez que se desactiva su cuenta de Instagram, pero que esta vez fue un poco inesperado. Y la última publicación que compartió fue una cena de Viola como el mar, con Francesca Chillemi, y Novi Hatter y en el mundo digital tampoco estuvieron viendo nada, y que no hay razón que pudiera hacerlo desaparecer. En el mes de septiembre dicen que fue un mes muy intenso para Jan Yaman. También nos hablan de eso por las noticias y nos dicen que lo seguimos por los canales, por sus cuentas, muchos desfiles, eventos, participación, entrevistas. Fue un mes muy intenso. Hay mucha expectativa del público por Jan Yaman. Creo que creen que en medio de todo esto que el tal Jan Yaman ni siquiera tuvo tiempo de digerir todo lo que estaba pasando y que recuerdan también que en el mes de septiembre ya repartía entre Budapest e Italia, el turco, Viola, así que creen que le está pasando mucho que gestionar. Y los que siguen un poco sobre él saben que todo lo que hace lo hace muy bien, todo lo que se propone se entrega por completo. Y dicen por las noticias que requiere mucha energía, requiere mucho de él y que es una estrategia emocional muy grave. Y que no creen que su desaparición de Instagram haya sido por algo muy grave, que creen que solo está descansando y que también es una cuestión de concentración. Y recuerdan la entrevista para La Estampa, que dijo que no es una persona que se preocupe mucho y que busca hacer una cosa a la vez. Esas fueron sus palabras, y que quizás es cierto en modo de la exhibición de Viola como el mar lo esté robando algo de su foco, que a estas alturas debe estar al 100% en el turco, y que creen que sí podría ser de alguna manera una estrategia de marketing. Yo no lo sé, chicas, yo os estoy leyendo todo lo que me sale en el artículo de las noticias de internet que hablaban sobre todo este tema, la audiencia de Viola. El último episodio no habría logrado mantener la misma audiencia del lanzamiento. Entonces creo que es normal teniendo en cuenta algunos factores, que la serie es muy publicitada. Gente tenía mucha curiosidad por saber cómo actuaba en italiano, pero que los mantendría la gente viendo la serie, que no puede ser solo Jan Yaman y que esto no es solo su responsabilidad, es la historia, la trama, el elenco, y esa es que creen que Jan Yaman sabe que no es suya y no puede ser solo suya, y que no creen que su desaparición esté relacionada con esta caída de los ratings. Es de lo más normal. Que no saben cuánto durará esta desaparición. Yo estoy deseando que... Hay muchísima gente en alerta por todo esto de Jan Yaman. Están muy preocupadas por él. Todo esto nos hablan por las noticias. Ya está saliendo por ahí. Dicen que había muchas posibilidades de que desapareciera. Solo desaparecer, no publicar nada, no mirar. Y que desactivar la cuenta, que creen que todo esto es alguna manera debería traerle consuelo, que quiere descansar y que optó por desactivar. Ahora nos hablan del proyecto del turco, es un proyecto muy grande, dicen que es un proyecto con una escala mucho mayor. Jan Yaman dará un salto más grande en su carrera y que le dejemos un poquito de tiempo. También hay unos detalles que Francesca y Chiara en el programa de Verísimo y hablaron al respecto, y Chiara dijo que Jan Yaman es básicamente su hermano, ¿vale? Dijo que es su hermano mayor. Francesca dijo que Jan Yaman habla muy bien el italiano, que tiene una dicción que se envidia y que realmente es fenomenal. Y Birsen acaba de informar de que Jan Yaman está entrenando actualmente para el turco, que la grabación comenzará ya esta semana y que ha estado trabajando todo el día, y además también grabó un nuevo comercial para Dolce Gabbana. Y ese comercial se lanzará ahora a fin de mes, así que hay muchas cosas para él. Como aquí hemos escuchado, tiene mucha responsabilidad, mucha presión, mucho trabajo duro.
como aquí nos dice Virsen, ha estado trabajando todo el día, o sea que creo que pronto nos saldrá con noticias, eso esperemos. Así que nada, dejadme vuestro like, vuestro comentario, suscríbete y nos vemos para el siguiente vídeo. Chao.